Bienvenidos. Abordaremos el tema metodología de cálculo de costos por procesos. Esta metodología fue diseñada especialmente para aquellas empresas que trabajan con producción en serie. Por ello nos referiremos a este tipo de producción en primer lugar. La producción en serie es la fabricación de bienes uniformes o estandarizados. La uniformidad o estandarización de productos se consigue con el diseño, previo a la fabricación, de un plano, maqueta, patrón, modelo, parámetros, referencias o especificaciones. La producción en serie incorpora la cadena de montaje, inventada por Ramson Eli Olds, fundador de la empresa Oldsmobile. La producción en serie o producción uniformada y la cadena de montaje combinadas permiten la producción masiva. Producción masiva significa en grandes cantidades. Características de la producción en serie. Fabrica cantidades masivas de producto, se organiza por procesos productivos. Los procesos productivos son mecanizados, automatizados y robotizados según el grado de incorporación de nueva tecnología en la fábrica. El personal de los procesos productivos es especializado. Aunque debe considerarse que a mayor automatización y robotización de los procesos, el personal que trabaja en la fábrica es cada vez en menor cantidad y ese poco personal está menos especializado pero con mucha más formación. Los procesos productivos cuentan con procesos de mantenimiento y servicios. Organizativamente, los procesos productivos de mantenimiento y de servicios suelen recibir el nombre de departamentos. Se realizan pronósticos de demanda a través de análisis estratégicos del sector industrial y estudios de mercado. Los pronósticos de demanda y la información de inventarios se utilizan para planificar la producción. Veamos qué son los procesos. Un proceso es un conjunto de tareas para producir una parte o componente de un producto mayor. Las personas que trabajan en un proceso están especializadas. Todas realizan individualmente una misma tarea. Estos procesos fueron creados en tiempos de la Segunda Revolución Industrial. Tienen por objetivo, desde un punto de vista organizativo, que los empleados realicen tareas simples y que se los pueda formar rápidamente. La siguiente imagen nos muestra una fábrica de 1930 aproximadamente. Las mujeres que vemos allí trabajando están todas especializadas, realizan individualmente una misma tarea y se observa que las tareas que realizan son de fácil aprendizaje. La estructura por procesos o departamental incorporó la cadena de montaje inventada por Ramson Eli Olds. Más tarde, incorporó las innovaciones de Frederick Taylor y Henry Fayol. Luego, las de la Escuela de las Relaciones Humanas, las ideas de obsolescencia planificada, estructura de precios para diferentes segmentos del mercado de Alfred Sloan. También los conceptos de unidad de negocios, círculos de calidad y en general todas las innovaciones de la administración. Estas actualizaciones le han permitido a este tipo de estructura continuar vigente en la actualidad. La estructura organizativa por procesos o departamental continúa vigente en muchas empresas. Ha incorporado las tecnologías de la comunicación, la información y la robótica. En otras palabras, ha incorporado la tecnología de la tercera revolución industrial y está incorporando la inteligencia artificial de la cuarta. La estructura por procesos o departamental no debe considerársela obsoleta. Bien administrada y con incorporación de tecnología contemporánea, sigue siendo eficiente y eficaz. Esta imagen nos muestra una fábrica contemporánea con incorporación de tecnología y nuevos conceptos de administración. La siguiente imagen nos muestra una fábrica con incorporación de línea de montaje automatizada y aérea. La estructura organizativa de las empresas que adoptan la producción en serie es funcional en el primer nivel jerárquico.
y por procesos dentro del área de producción. Las funciones principales de estas compañías son producción y comercialización, acompañadas por las funciones de servicio de finanzas, sistemas y personal. Dentro del área de producción, la organización es por procesos. Cada uno de esos procesos recibe el nombre de departamento. En el ejemplo, departamento de perforado, departamento de tornería, departamento de soldadura, departamento de fresado, departamento de ensamblado. Este gráfico nos muestra la secuencia de los procesos productivos. Observemos que los productos terminados son dos, automóviles y tractores. Por lo tanto, en cada uno de los departamentos se fabrican las partes o componentes que harán posible alcanzar estos productos finales. Así tenemos un departamento de fabricación de neumáticos, donde se fabrican neumáticos para automóviles y para tractores, como ocurre también en el departamento de fabricación de chasis y en el departamento de fabricación de accesorios. Finalmente, en el departamento de ensamblado se acaban los productos finales. En la producción por proceso nos interesa destacar que se trata de una producción continua. Se la denomina continua porque no para. Muchas fábricas con producción continua trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año. Otras se detienen por la noche. Para el cálculo de costos, se suponen paradas de la producción a fin de mes. Se crea entonces el concepto de producción en proceso. Nuestro gráfico sobre evolución de la organización de la producción nos muestra que la producción en serie surge en épocas de la segunda revolución tecnológica industrial. En 1901, Ramson Eli Olds inventa la línea de montaje y la incorpora en su empresa, la famosa Oldsmobile. Luego, próximamente, la cadena de montaje va a ser incorporada por Henry Ford en su fábrica y también más adelante, en los años 1920 y siguientes, por Alfred Sloan, quien va a incorporar otros conceptos nuevos de administración, especialmente en el área comercial y financiera. Al comenzar la tercera revolución tecnológica e industrial, la producción en serie se ha caracterizado por introducir procesos automatizados. Y actualmente, en concordancia con la cuarta revolución tecnológica, la producción en serie está incorporando la robotización. Costos por procesos. Cuando la empresa está organizada por procesos, cada uno de los procesos va a ir incorporando los elementos del costo, esto es, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. A su vez, en cada uno de esos procesos se va a ir obteniendo como producto un componente o parte de un producto final. Los procesos van a ir transfiriendo unos a otros esas unidades físicas de partes o componentes junto con sus costos, y así se llegará al armado del producto final, incorporando también los costos de cada una de esas partes. Veamos cuáles son las clases de procesos productivos y cómo se transfieren los costos de un proceso a otro. Nos podemos encontrar con procesos lineales. En este caso tenemos el proceso de diseño, el proceso de armado y el proceso de pintura. Podemos observar que cada uno de esos procesos consume materiales, mano de obra y costos indirectos de producción. Una vez que ha logrado terminar su parte o componente, esa parte o componente con su costo es transferido al departamento siguiente. En el departamento siguiente, en este caso el de armado, se incorporan entonces los consumos de materiales, mano de obra y costos indirectos propios de ese proceso, y a los cuales se le suman los costos transferidos del departamento anterior. De esa forma se obtienen los costos totales del proceso armado.
Las partes o componentes producidos por el proceso armado son transferidos al proceso pintura. En el proceso pintura, a su vez, se consumen materiales, mano de obra y costos indirectos propios de ese proceso, a los cuales se le suman los costos transferidos del departamento anterior, y de esa forma se obtiene el costo total del producto final. Los procesos también pueden ser convergentes, es decir, varios procesos convergen hacia uno o varios procesos. También en este caso se transfieren los costos de la misma forma. También los procesos pueden ser divergentes. ¿Qué es el cálculo de costos por procesos? Es el método de asignación y acumulación de costos para llevar a cabo los procesos de producción de partes de un bien o servicio con especificaciones estandarizadas. No identificado el producto final en cada proceso intermedio, sino en los últimos. Los costos se asignan y acumulan por procesos, departamentos o centros de costos. ¿Cuáles son las características del cálculo de costos por proceso? Las empresas que lo utilizan son las que fabrican en serie cantidades masivas, las integradas verticalmente, las empresas cuya producción tiene ritmo constante, flujo continuo de materias primas, partes y componentes. Pueden ser grandes y pequeñas empresas. En general se trata de empresas con tecnologías de la segunda y la tercera revolución industrial, más intensivas en capital que en mano de obra y materia prima. Entre las empresas industriales que utilizan la metodología de cálculo de costos por procesos nos encontramos las automotrices, las refinerías de petróleo, las petroquímicas, las cementeras, las fábricas de aluminio, textiles, las fábricas de plástico, las vitivinícolas, las cerveceras, las fábricas de agua mineral y sodas, las fábricas alimenticias y las fábricas de electrodomésticos. Entre las empresas de servicios que utilizan costos por proceso nos encontramos los hospitales, los servicios públicos, las revisiones técnicas de automóviles. Entre las características comerciales podemos decir que los clientes de las empresas que utilizan el cálculo de costos por proceso son desconocidos, anónimos, en gran cantidad. Se fabrica para inventarios. En cuanto a los productos, podemos decir que estos son homogéneos o uniformes, con especificaciones estandarizadas, formuladas por los diseñadores e ingenieros de la empresa. En cuanto a los precios, debemos decir que el precio se fija considerando la demanda, la competencia, los productos sustitutivos y el costo proyectado de fabricación. En cuanto a los inventarios, siempre habrá producción semiterminada o producción en proceso. Los costos se determinan periódicamente. Los costos unitarios son costos medios. ¿Cuáles son los requisitos de buen funcionamiento del cálculo de costos por proceso? Que haya una correcta identificación de los procesos, que estos estén automatizados y robotizados, una correcta identificación de los inventarios de cada proceso, excelente programación de la producción y que los procesos se diseñen a largo plazo, puesto que implican fuertes inversiones en activos inmovilizados. Producción terminada. Son unidades fabricadas y terminadas en un proceso o departamento. Si son unidades de procesos intermedios o departamentos intermedios, la producción terminada serán partes o componentes de un producto mayor. Si son unidades de procesos finales o departamentos finales, la producción terminada serán unidades de producto final. De la producción terminada se debe distinguir la producción terminada buena, las pérdidas normales y las pérdidas extraordinarias. Son pérdidas normales aquellas unidades mal fabricadas, con defectos,
cuyas cantidades están dentro de parámetros considerados normales. Por ejemplo, si se considera que es normal tener pérdidas del 10% de la producción total y se han fabricado 1000 unidades, se considerarán normales 100 unidades mal confeccionadas o con defectos. A partir de la unidad 101 se considerarán pérdidas extraordinarias. Producción en proceso. Son unidades cuya fabricación se ha iniciado pero no se ha terminado al final del periodo. Normalmente ese periodo es un mes. Son unidades en proceso de fabricación al llegar fin de mes. No están terminadas. El proceso productivo no se detiene a fin de mes. Desde un punto de vista de la administración de la producción, el cálculo de costos y la contabilidad, se hace el supuesto que el proceso se ha detenido y se cuentan las unidades terminadas y las que están en proceso de producción. Otro concepto importante en el cálculo de costos por proceso es el de unidades equivalentes. Son unidades en proceso de producción expresadas en unidades terminadas. Las unidades equivalentes son unidades en proceso de producción expresadas en unidades terminadas. Por ejemplo, 800 unidades en proceso de producción que tienen un avance del 60% equivalen a 480 unidades terminadas. 700 unidades en proceso de producción que han consumido el 60% de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación necesarios para hacer las 700, equivalen a 420 unidades terminadas. 1000 unidades que se están fabricando y el proceso se ha cumplido en un 90%, equivalen a 900 unidades terminadas. Las unidades equivalentes pueden calcularse para la totalidad del producto, o bien puede ser que los consumos que se han realizado de materia prima, mano de obra y costos indirectos de producción sean diferentes. Entonces, si se ha consumido mucha materia prima, pero poca mano de obra y pocos costos indirectos de fabricación, será necesario calcular unidades equivalentes para cada uno de los elementos del costo, como lo está mostrando el gráfico. Entonces, las unidades físicas que se están fabricando multiplicadas por el grado de terminación de la materia prima directa nos dará las unidades equivalentes en materia prima directa. Las unidades físicas que se están fabricando por el grado de consumo de mano de obra directa nos darán las unidades equivalentes en mano de obra directa, y las unidades físicas que se están produciendo multiplicadas por el grado de consumo de los CIF nos darán las unidades equivalentes en CIF. Otro concepto importante en el costo por procesos son las transferencias. Las transferencias son partes o componentes fabricados y terminados en un departamento o proceso que se transfieren al departamento o proceso siguiente. Para que una parte o componente sea transferido al siguiente departamento, tiene que estar terminado. No se pueden transferir partes o componentes en proceso de producción. La razón es muy sencilla. Si no está terminado, el departamento siguiente no podrá utilizarlo. Las transferencias son consideradas un elemento del costo del componente o producto final que se fabrica en el departamento siguiente. Departamento y periodos de producción. Recordemos primero qué es lo que es la producción continua. La producción continua no se interrumpe. Es un flujo permanente de materias primas y materiales,
24 horas al día, 7 días a la semana, con paradas de mantenimiento poco frecuentes, generalmente semestrales o anuales. El personal trabaja en turnos rotativos. Se utiliza para atender demandas masivas, constantes. Se produce para generar inventarios. Supongamos tres procesos, dos procesos convergentes en un tercero, el proceso de torneado, el proceso de fresado y el proceso de armado, del cual surge el producto terminado. Tenemos que calcular los costos. Vamos a calcular los costos de uno de los departamentos, por ejemplo, del proceso de torneado. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la producción que se ha realizado durante el mes de mayo, que es el mes en el que se está calculando los costos? ¿Cuál es la producción que se ha realizado durante el mes de mayo en el proceso de torneado? Comenzaremos respondiendo que es aquella producción que se ha comenzado en mayo y se ha terminado en mayo. Pero como la producción es continua, también existirá una producción que se comenzó en el mes de abril y se terminó en el mes de mayo. De forma tal que al llegar el 30 de abril se hace un corte supuesto, un corte ficticio, y se calculan cuáles son las unidades en procesos de producción al 30 de abril. Esas unidades en proceso de producción al 30 de abril las denominamos existencias finales de producción en proceso al 30 de abril y coinciden o son las mismas que las unidades en procesos de producción el 1 de mayo. Luego también nos preguntamos, ¿hay algo más que se haya producido en mayo? La respuesta es sí, son aquellas unidades que se comienzan en el mes de mayo pero sin embargo se terminan en el mes de junio. Por lo tanto, si ahora nos preguntamos cuál es la producción de mayo, podemos responder. La producción de mayo corresponde a aquellas unidades que se comenzaron en mayo y se terminaron en el mismo mes de mayo. También se produjo en mayo lo que había comenzado en abril, pero se terminó en mayo. Y también lo que se comenzó en mayo, pero al llegar el 30 de ese mes, todavía está en proceso de producción y va a ser terminado durante el mes de junio. Por lo tanto, la producción procesada durante el periodo, en este caso mayo, más las pérdidas extraordinarias, es a lo que llamamos la producción procesada computable del mes de mayo. Estos pequeños triángulos hacen referencia a las unidades terminadas. En mayo, las unidades terminadas son aquellas que se comenzaron en abril, pero se terminaron en mayo. Y también aquellas que se comenzaron en mayo y se terminaron dentro del propio mes de mayo. Por lo tanto, las unidades terminadas son la suma de las unidades comenzadas y terminadas en mayo con las comenzadas en abril pero terminadas en mayo. Esto es precisamente lo que nos muestra la hoja de costos. La hoja de costos está dividida en 4 cuadrantes. El cuadrante superior nos muestra el inventario inicial de la producción en proceso. El segundo cuadrante nos muestra la producción del periodo. El tercer cuadrante nos muestra el inventario final de la producción en proceso y el cuarto cuadrante hace referencia a la producción terminada. Volvamos a nuestro gráfico. Inventario inicial de la producción en proceso. Se está refiriendo a estas unidades que comenzaron a producirse en abril, pero al llegar el 30 de abril estaban en proceso de producción. Es la existencia final de abril que equivale a la existencia inicial de mayo.
Entonces, el inventario inicial de la producción en proceso durante el mes de mayo está haciendo referencia a todas las unidades que se produjeron durante el mes de abril. El segundo cuadrante se refiere a la producción del periodo. La producción del periodo es la que se comenzó en mayo y se terminó en mayo. La parte que se terminó en mayo pero que se había comenzado en abril, más lo que se comenzó en mayo y está en producción todavía al llegar el 30 de mayo. Todo eso forma la producción del periodo. El inventario final de la producción en proceso está haciendo referencia a esta parte, a lo que se comenzó en mayo, pero al llegar el 30 de mayo está sin terminar. Y finalmente, el cuarto cuadrante, el de la producción terminada, está haciendo referencia a la producción terminada más las pérdidas extraordinarias. Volvamos a nuestra hoja de costos. Está formada por 4 cuadrantes. El primero hace referencia al inventario inicial de la producción en proceso, el segundo a la producción del periodo, el tercero al inventario final de la producción en proceso y el cuarto a la producción terminada. Si lo comparamos con el gráfico anterior, diremos que el primer cuadrante está referido a la existencia inicial de la producción en proceso, esto es, a todo lo que había comenzado a producirse en el mes de abril y al llegar el 30 de abril quedó como producción en proceso. La existencia final de abril es la misma que la existencia inicial de mayo. El segundo cuadrante hace referencia a la producción del periodo. Lo que se produjo en el periodo es la producción que se comenzó en mayo y se terminó en mayo, la parte de la producción que se había comenzado en abril pero se terminó en mayo, y la parte de la producción que se comenzó en mayo y queda en proceso de producción al 30 de ese mes. Finalmente, el tercer cuadrante hace referencia precisamente a la parte de la producción que se comienza en mayo y queda en proceso de producción al 30 de mayo. Finalmente, el cuarto cuadrante hace referencia a la producción terminada. La producción terminada está reflejada en el gráfico a través de estos dos triángulos. Una parte de la producción terminada corresponde a la producción que se inició en mayo y se terminó en mayo. Y la otra parte de la producción terminada corresponde a la producción que se inició en abril y se terminó en mayo. De todas formas, el cuarto cuadrante no distingue cuándo se comenzó la producción, simplemente se refiere a la producción terminada. Veamos ahora también cómo funciona la hoja de costo. La hoja de costo contiene este cálculo: el inventario inicial de la producción en proceso más la producción del periodo menos el inventario final de la producción en proceso da la producción terminada. Otra vez, el inventario inicial de la producción en proceso más la producción del periodo menos el inventario final de la producción en proceso da la producción terminada. Si volvemos al gráfico, el inventario inicial de la producción en proceso más toda la producción del periodo menos el inventario final de la producción en proceso da la producción terminada en el periodo. Efectivamente, si a todo lo que se produjo en mayo, si a toda la producción del periodo le sumamos la parte que se produjo en abril
pero que se terminó en mayo, y a eso le restamos, porque lo habíamos sumado anteriormente, la producción en proceso que se inició en mayo y que está sin terminar al 30 de mayo, nos dará la producción terminada. Por otra parte, también debemos decir que la hoja de costos funciona de la siguiente forma: el inventario inicial de la producción en proceso más la producción del periodo nos da una suma que es igual a la suma del inventario final de la producción en proceso más la producción terminada. En otras palabras, el inventario inicial de la producción en proceso más la producción comenzada en el periodo menos el inventario final de la producción en proceso, eso es igual a la producción terminada y traspasada a otro departamento. Ahora, si aquí hacemos pasaje de términos, mejor dicho, pasaje de miembros, y el inventario final de la producción en proceso lo pasamos al segundo miembro, lo que estaba restando va a pasar sumando, entonces nos quedará que el inventario inicial de la producción en proceso más la producción comenzada en el periodo, la producción del periodo, es igual al inventario final de la producción en proceso más la producción terminada y traspasada a otro departamento. El inventario inicial de la producción en proceso más la producción del periodo es igual al inventario final de la producción en proceso más la producción terminada. A continuación presentamos también el cuadro de equivalencias. El cuadro de equivalencias forma parte de la hoja de costos. Recordemos que habíamos dicho que las unidades equivalentes son unidades en proceso de producción expresadas en unidades terminadas. ¿Por qué se trabaja con unidades equivalentes? Porque en la hoja de costos hay que utilizar unidades terminadas y no se pueden sumar entonces unidades terminadas con unidades en proceso de producción. No tienen la misma unidad de medida. Para expresarlas en la misma unidad de medida, a las unidades que están en proceso de producción las expresamos en unidades terminadas. Esto es, en unidades equivalentes a unidades terminadas. Veamos el cuadro de equivalencias de costos. Habíamos dicho que la equivalencia puede ser que haya que tratarla en la totalidad de la parte o del componente. En otras palabras, puede ser que los consumos que se han realizado de los 4 elementos del costo sean iguales. Entonces el grado de avance de esa producción en proceso es igual para los 4 elementos del costo. O puede ser que se haya consumido más materia prima y que todavía no se esté usando casi la mano de obra ni los costos indirectos de fabricación. En ese caso, habrá que calcular equivalencias para cada uno de los elementos del costo. Por otra parte, para hacer el cálculo de las equivalencias, realizamos esta suma algebraica. Esta suma algebraica nos permite calcular cuánto es lo que se ha producido en el periodo. Volviendo a la hoja de costos, el cuadro de equivalencias lo realizamos porque es necesario calcular la producción del periodo. La producción del periodo va en esta columna de unidades para cada uno de los elementos del costo. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuánto es la producción del periodo? Para calcular la producción del periodo, comenzamos por la producción terminada buena.
A eso le sumamos el inventario final de la producción en proceso, le restamos el inventario final de la producción en proceso y obtenemos lo que se denomina la producción procesada en el periodo. A eso le sumamos las pérdidas extraordinarias del periodo y obtenemos la producción procesada computable en el periodo, que es la que vamos a llevar a la hoja de costos. Veamos junto con el gráfico cómo podemos interpretar esto. En este caso, observemos que estamos partiendo de la producción terminada buena. ¿Por qué partimos de la producción terminada buena? Porque es el informe que llega de fábrica. Desde fábrica nos envían un informe que dice: al 30 de mayo, la producción terminada buena fue de tantas unidades. En el gráfico, esas unidades buenas son las que se comenzaron en mayo y se terminaron en mayo, y también las que se comenzaron en abril y se terminaron en mayo. Están sumadas. En el informe no se distingue por el origen, simplemente se dice: en el mes de mayo se terminó tal cantidad de productos buenos. Muy bien. Entonces, partimos de la producción terminada buena. Para llegar a la producción que se procesó en el periodo, que es la producción procesada computable, ¿qué tenemos que hacer? A esa producción terminada buena hay que sumarle el inventario final de la producción en proceso, puesto que esto no está incluido. El inventario final de la producción en proceso del mes de mayo. Pero a su vez hay que restarle el inventario inicial de la producción en proceso, que corresponde a lo que se produjo durante el mes de abril. ¿Por qué hay que restarle lo que se produjo en el mes de abril? Porque hemos partido de la producción terminada buena, y esa producción terminada buena contiene los costos desde abril hasta lo que se consumió en mayo. Por lo tanto, hay que quitarle la parte de la producción de abril. Entonces, partimos de la producción terminada buena. A esa producción terminada buena le sumamos el inventario final de la producción en proceso, porque no estaba incluido en esa producción terminada buena. Le restamos el inventario inicial de la producción en proceso, el inventario inicial de la producción en proceso, que es equivalente a lo que se produjo durante el mes de abril, y eso nos da la producción procesada en el periodo. A la producción procesada en el periodo le sumamos las pérdidas extraordinarias del mes de mayo, las pérdidas extraordinarias del periodo, y obtenemos la producción procesada computable del periodo, o en nuestro ejemplo, la producción procesada computable del mes de mayo. La hoja de costos se completa con los consumos de materia prima, mano de obra y CIF según el criterio elegido, absorción o variable. Si el criterio es absorción, toda la materia prima consumida, toda la mano de obra trabajada y todos los CIF consumidos deben cargarse en la hoja de costos, sin distinguir si se trata de costos variables o costos fijos. Toda la materia prima, toda la mano de obra y todos los CIF. Si el criterio es variable, toda la materia prima consumida, porque es un costo variable, pero solo la mano de obra variable dedicada y los CIF variables utilizados. Además de los criterios, debe considerarse si se trabaja con costos históricos o reales, costos presupuestados o costos predeterminados, como las remuneraciones calculadas con el coeficiente del costo de mano de obra y la solución de CIF aplicados. Si se trabaja con costos reales,
Se debe considerar la materia prima efectivamente consumida, la mano de obra liquidada y los IF utilizados. Si se trabaja con costos presupuestados, en la hoja de costos se deben cargar la materia prima presupuestada, la mano de obra presupuestada y los IF presupuestados. Y si se trabaja con coeficiente y CIF aplicados, es decir, con costos predeterminados, a la hoja se debe volcar la materia prima efectivamente consumida, la mano de obra calculada con coeficiente y los CIF aplicados. Los consumos o costos de materia prima, mano de obra y CIF, reales, presupuestados o predeterminados, se consignan o se cargan en el cuadrante correspondiente a la producción del período, esto es, a cargos del período. La secuencia para el cálculo de costos en la metodología de costos por procesos es la siguiente. En primer lugar, se deben conocer bien los procesos productivos, conocer bien cuál es la departamentalización o sectorización de la fábrica. En segundo lugar, se deben sumar los costos directos de producción a cada departamento o proceso. En tercer lugar, aplicar los costos indirectos de producción a cada departamento o proceso si se trabaja con la solución de CIF aplicados. En cuarto lugar, determinar periódicamente los productos terminados en cada proceso. Debemos recordar que en los procesos intermedios los productos terminados son partes o componentes. En quinto lugar, calcular las existencias iniciales y finales de producción en proceso. En sexto lugar, promediar los costos totales para conocer los costos unitarios. Finalmente, diseñar procedimientos de información de costos transferidos de un departamento a otro. La metodología de cálculo de costos por procesos puede ser combinada entonces con el criterio de absorción y el criterio variable, y también con el cálculo de costos históricos o predeterminados. La tecnología de la información actual permite utilizar la metodología de cálculo de costos por procesos combinadas con ambos criterios y por lo tanto se puede obtener la información tanto por el criterio de absorción como por el criterio variable simultáneamente. Y también se pueden obtener costos predeterminados antes de que comience la producción y costos históricos o reales una vez que se ha realizado la producción.